Muy buenas, damos inicio a nuestro módulo número 1 correspondiente al tema referentes normativos del diplomado Atención y Servicio al Cliente correspondiente al programa Área de Administración. Me presento, mi nombre es Eduardo Rafael Molinares Baute, soy el docente tutor a cargo del diplomado Atención y Servicio al Cliente. En nuestro primer tema tenemos entonces lo relacionado con el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, en el cual pues establece que toda persona en general tiene derecho a presentar peticiones de carácter respetuoso a las autoridades por motivos cualesquiera de su interés, ya sean general o particular, y obtener de esta manera una pronta resolución. Entonces, esto corresponde a lo que es el artículo 23 del título 2 de los derechos y las garantías, los deberes de la Constitución Política de Colombia. Entonces, con base en esto, tenemos pues que ante cualquier tipo de entidad, toda persona tiene entonces aquel derecho de presentar cualquier tipo de petición. Estas deben ser entonces pues de carácter respetuoso. Inicialmente pues abarca lo que corresponde todo lo que es la parte pública, pero aquí también se pueden presentar aquellos que por motivo de interés general o particular las personas puedan interponer ante aquellas empresas consideradas entonces como privadas y con el ánimo entonces de obtener una pronta resolución. Entonces, pasamos. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente presentar un derecho de petición. Básicamente el objetivo es primordial, consiste entonces en lograr una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades, pues en esencia lo que corresponde al artículo 23 del Estado frente a aquellos particulares que de alguna u otra manera quieran interponer cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de solicitud, y con ello pues básicamente se busca que las relaciones entre unos y entre otros, es decir, autoridades del Estado y particulares, no se limiten simplemente a lo que es el esquema gobernante-gobernado, sino que más bien trata en esencia entonces de otorgar a aquellos ciudadanos a nivel general instrumentos pues que permitan de alguna u otra manera hacer realidad uno o los cometidos fundamentales de un Estado social de derecho en el cual que tenemos pues que básicamente sus autoridades como tal estén al servicio de las personas. Entonces, en efecto, este derecho de petición pues básicamente implica, escúchese bien, el deber que tienen aquellas autoridades del Estado de responder prontamente a las solicitudes que hagan sus ciudadanos, ya sean estas de tipo quejas, manifestaciones, reclamos o consulta, o que en el caso que nos atañe para la parte de servicio al cliente, de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y para ello las autoridades deberán entonces responder o resolver dichas peticiones, ya sean estas de interés general o particular, y se establece dentro de este artículo 23 que tiene que tener entonces un plazo máximo de 15 días hábiles. Entonces, ¿qué es una petición? Básicamente la petición es una solicitud, ya sea esta de carácter verbal o escrita, que se presenta ya sea ante un servidor público con alcance también hacia un estamento privado, con el fin pues básicamente de requerir su intervención en un asunto en concreto. Este derecho o esta petición, pues básicamente es considerado como un derecho constitucional fundamental que hace parte inherente de la persona humana y dentro de lo que corresponde a su protección judicial inmediata, y puede lograrse mediante el ejercicio ya sea de una acción de tutela o básicamente con la presentación de un oficio ante aquella entidad o ante aquel servidor público sobre el cual usted necesita ser resuelta su solicitud. Estas solicitudes pues deben ser de carácter respetuoso. Dice aquí que la petición de carácter irrespetuosa exime entonces a las autoridades a resolverlas prontamente. ¿Para qué sirve en esencia un derecho de petición? Entonces, este derecho de petición en esencia sirve cuando una persona, ya sea esta de carácter natural o jurídica, requiera presentar, como lo habíamos visto, de manera verbal, ya, o de manera escrita, un oficio en el cual esta persona pues básicamente solicita lo siguiente. Puede entonces solicitar una información considerada para él de interés general o particular, un concepto
con relación a las competencias, ya sea de un área, un departamento o una dependencia, aquí también podría solicitar copia a sus enteras costas, pues si así lo requiere, de documentos, datos o información que entonces repose en alguna área, departamento o dependencia, siempre y cuando estos pues consideren que no sean de carácter reservado. En caso tal de que consideren que son documentos o datos de carácter reservado, deberás hacerle llegar la respectiva notificación al interesado o al solicitante o peticionario. ¿En qué consiste el derecho de petición en sí? Entonces, establecemos que una vez presentada y radicada esa solicitud de petición, se debe atender y dar trámite en debida forma. Ojo que lo estamos subrayando porque esto es claro. Una vez que se presenta dicha petición, esta se debe atender y dar trámite en debida forma, o en su defecto, se le debe dar traslado a la persona o a aquel funcionario que bajo nuestro entendido se considere competente al interior de la entidad, ya sea esta de naturaleza jurídica, esta ya sea de entidad de carácter público o privado, quien esta persona, conforme a sus competencias, deberá entonces tramitar aquella solicitud dentro de los términos establecidos por la ley, salvo en aquellos casos, menciona el texto, en que mediante una comunicación al interesado se le declara una imposibilidad de responder dentro del término legalmente previsto. ¿Cuál puede ser el caso? Que de pronto se dé un traslado a otra entidad en la cual pues, el título o lo que corresponde entonces el derecho de petición o la solicitud en sí no nos atañen directamente, sino que se le da el traslado correspondiente, pero para lo cual se le debe notificar inmediatamente al peticionario, en el cual se le está comunicando que hay un traslado hacia otra entidad o hacia otra dependencia, ya sea del Estado, o sea, de pronto también al interior de la misma empresa, pero lo importante es en todo momento señalar que se está dando trámite a dicha solicitud. Entonces, si el motivo de esa petición o consulta se considera que no es competencia del área, departamento o dependencia que hace en primera instancia el recibo de esa solicitud, como decíamos, se dará correspondiente traslado a aquella persona o funcionario que así se estime competente. Sobre la medida se le debe informar en debida forma pues a aquella persona que realiza dicha solicitud. Aquí lo importante es que si se evidencia que la información o documentación solicitada por parte de ese peticionario solicitante goza de reserva constitucional o legal, de igual forma se le tiene que comunicar acerca de los datos que en ese momento esa persona se encuentra solicitando y de la reserva legal a la cual es sujeto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y documentos necesarios para realizar dicho trámite de solicitud o petición? Entonces, aquella petición podrá ser presentada directamente por el peticionario o en su defecto, si así éste lo prefiere, a través de un representante o un apoderado debidamente constituido y acreditado para tal fin, en el cual pues esta persona tiene que hacer uso de los canales de comunicación establecidos por parte de la entidad, teniendo siempre en cuenta los siguientes aspectos. 1. La presentación de dicha solicitud de petición debe ser radicada personalmente o mediante una solicitud, ya sea realizada por vía de correo electrónico o algún otro mecanismo que tenga la entidad, la cual debe contar como mínimo con la siguiente información. Entre estos tenemos nombres y apellidos completos del solicitante, en caso tal de que esta persona pues necesite la intermediación de un representante o apoderado, deberá también indicar los nombres completos de esta persona, pero también debe indicar el número de su documento de identidad, aquella dirección física de notificación a la cual presume él que se le tiene que hacer entrega de las notificaciones correspondientes y o la dirección de correo electrónico en caso tal de que de pronto quiera omitir esa dirección física de notificación. Tiene que colocar dentro del asunto lo que corresponde el tema objeto de presentación de la petición o solicitud de consulta, lo mismo que lo que corresponde en el desarrollo, en el cual pues esta persona va a tramitar aquello que corresponden los hechos o razones sobre las cuales el peticionario solicitante apoya su solicitud.
También se tiene que establecer, en caso tal de que se requiera, pues hacer un detalle de la relación completa de aquellos documentos, archivos o evidencias que de alguna u otra manera acompañan la solicitud de esta persona, y finalmente la correspondiente firma del peticionario. Entonces, en segunda instancia, decimos que en el evento tal de que el peticionario o el solicitante requiera o indique a sus enteras costas, es decir, a su propio costo, copia de algunos documentos por él solicitados, esto se debe indicar claramente dentro de lo que corresponde el cuerpo del oficio donde la persona está haciendo su correspondiente solicitud. Entonces, sobre lo cual la entidad a vueltas pues de información deberá notificarle sobre el costo real que se dé al lugar sobre la totalidad de las copias o documentos por él solicitados, al igual ya sea la cuenta o la entidad a la cual se deba consignar, para que luego esta persona, con la presentación o envío del respectivo soporte de pago en el que conste que finalmente hizo el aporte o consignación, le sean entregadas ya sea directamente o por intermedio de un apoderado por parte del funcionario encargado de la entidad, y en el caso de que se requiera el uso pues de algún tipo de mensajería externa, entonces esta también deberá ser contemplado al momento tal de fijar las costas correspondientes relativas entonces al total de lo que corresponden las copias más el envío de la documentación como tal al sitio de entrega. Entonces, debe existir claridad con relación a lo que corresponde un derecho de petición sobre el hecho de que toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y que se les expida copia de los mismos. Es un derecho fundamental, siempre que dichos documentos no tengan carácter entonces de reservado conforme a la Constitución o a la ley, o que, escuchen bien, no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. Entonces tiene que existir siempre y en todo momento claridad sobre este hecho, que en aquellas oficinas de carácter público se les pueden expedir copia de dichos documentos a las personas que se encuentren interesadas, pero siempre y cuando no exista o no rompa con aquello el principio de carácter reservado que pues se establece en lo que corresponde a la Constitución o la ley. Entonces establecemos aquí que tenemos en la ley 1755 del 2015 lo que corresponde al derecho fundamental de petición. A título 2, en el capítulo primero, tenemos entonces que en su artículo 13 establece lo siguiente: objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Estamos hablando del sector público. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código, por motivos ya sean, como establecía el artículo 23 también, de interés general o particular, y obtener una pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Es decir, se le tiene que dar completa respuesta a la petición que tenga dicha persona. Toda actuación que de este modo que inicie cualquier persona ante las autoridades implica entonces el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario entonces invocarlo. Es decir, usted no tiene que estar escribiendo siempre y en todo momento lo que corresponde a esto, sino que hace pues claridad acerca de lo que corresponde al artículo mediante él y otras actuaciones. Entonces, bajo este derecho de petición se podrá solicitar lo que corresponde a él al reconocimiento de un derecho en específico, la intervención de una entidad o un funcionario si así se requiere, la resolución de una situación jurídica planteada, la prestación de un servicio, que pues digamos que esto es uno de los hechos más requeridos por parte de un peticionario, pero también requerir información, ya sea también consultar, examinar y requerir copias de documentos. Tal es el caso pues de procesos de contratación estatal, pero también presentar cualquier tipo de consulta, queja, denuncia y reclamos ante la interposición de algún tipo de recurso que tenga pues esta persona, este solicitante.
Hablamos entonces que el ejercicio del derecho de petición es completamente gratuito, salvo que usted requiera entonces utilizar un tercero, un intermediario, para que esta persona le haga todo lo que corresponde al trámite correspondiente, y de tal manera puede entonces realizarse si la presentación a través de un abogado, si usted lo quiere interponer a título personal, pues lo quiere hacer, no hay ningún tipo de inconveniente, pero si usted quiere sustentarlo, quiere ir un poco más de fondo y requiere entonces la ayuda de un profesional, ya tendrá entonces que contratar bajo sus enteras costas el servicio de tales servicios. Aquí también hablamos pues o establecemos que este ejercicio del derecho de petición también lo puede presentar una persona mayor cuando se trate de menores en relación a entidades dedicadas a su protección o formación. ¿Qué pasa aquí? Algún menor que se encuentre bajo nuestra custodia, yo puedo hacer uso como persona representante de este menor, en el cual ante una entidad en particular yo puedo presentar entonces dicho derecho o solicitud de petición. En el artículo 16 de la ley 1755 del 2015 establece lo siguiente: contenido de las peticiones. Toda petición deberá entonces contener por lo menos 1. La designación de la autoridad a la cual se encuentra dirigida, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si pues es el caso en el cual se tenga, con la indicación, como hablábamos hace un momento, de su documento de identidad y de la dirección donde pues básicamente se recibirá dicha correspondencia. El peticionario, en caso tal, podrá agregar su número de fax o la dirección de correo electrónico que tenga. Si el peticionario pues básicamente es una persona privada, esta deberá estar inscrita entonces en el registro mercantil, Cámara de Comercio para el efecto, y estará obligada a indicar su dirección de correo electrónico tal cual como aparece en el registro único tributario. El objeto pues o el desarrollo, lo que corresponde a la petición, las razones en las cuales pues fundamenta aquella solicitud o aquel derecho de petición en particular, y la relación de los documentos que desee presentar como soporte antes del inicio de dicho trámite o posterior al mismo, y la firma del peticionario, o sea, la persona que presenta dicha solicitud cuando fuera el caso. Cuando fuera el caso, ¿qué es? Estamos hablando pues de lo que corresponde el envío por parte de un correo electrónico en el cual ya sea que coloquemos el documento debidamente escaneado con los respectivos soportes que se tengan al lugar. Dentro de la misma ley 1755 tenemos en el artículo 20 atención prioritaria a las peticiones. Entonces, las autoridades a nivel general darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental, aquí, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario. Entonces, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado por él. Entonces, cuando las razones de salud o de seguridad personal se considere que se encuentran en un peligro inminente y que por él pues pretende la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará pues de inmediato las medidas de urgencia que se consideren necesarias para conjurar dicho peligro. Estábamos hablando de peligro inminente de la vida o la integridad del destinatario, sin perjuicio entonces del trámite que deba darse a la petición. Establece el artículo 20 que si la petición se realiza por parte de un periodista para el ejercicio de su actividad de investigación, se le dará un trámite de carácter preferencial conforme a lo estipula este artículo. Dentro del capítulo tercero, el derecho de petición ante organizaciones e instituciones de carácter privada, que para muchos de los casos puede ser lo que nos atañe, tenemos que en el artículo 32, el derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales, se establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones ya sea de carácter religioso, cooperativas, instituciones financieras o clubes, por decir a nivel general, salvo una norma legal especial en el cual el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidas a los principios y reglas establecidos en lo que vimos anteriormente en el capítulo primero de este título. Entonces, aquí se nos abre también dentro de esta ley 1755 el derecho pues que tenemos a nivel general de poder ejercer ese derecho de petición, garantizando entonces estos derechos fundamentales ante aquellas instituciones, organizaciones privadas en los cuales de pronto tenemos algún tipo de vínculo o relación en el cual pues queremos solicitar algún tipo de documento en el cual un hecho en particular en el cual ellos pues también nos pueden manifestar que existe algún tipo de reserva legal la cual tiene que estar debidamente soportada. Las organizaciones privadas en sí, como mencionaba, solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. Las peticiones ante las empresas, sean estas de carácter verbal o por escrito, o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial o de servicios, y las provenientes de terceros países se regirán conforme a lo que se dispone en la ley estatutaria relacionada con el tema de habeas data. Pasamos de la ley anterior a la ley 1581 del 2012 con relación a la parte de habeas data. Entonces establece que en el título cuarto, derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos, en el artículo 8 se establece lo que corresponde al derecho de los titulares. Se dice pues que el titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento o aquellos encargados del tratamiento. Entonces, este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos considerados como parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que de alguna otra manera induzcan entonces al error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o que no haya sido autorizado. En el literal B tenemos que se debe solicitar una prueba de autorización otorgada al representante del tratamiento, salvo cuando expresamente se efectúe como requisito para el tratamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley, la ley 1581 del 2012. En el literal C se dice que tiene que ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud respecto al uso que le ha dado a sus datos personales. En el literal D se establece entonces que presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio aquellas quejas cometidas frente a presuntas infracciones a lo dispuesto a la presente ley, la 1581 del 2012, y a las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. En el literal E tenemos entonces la revocación frente a la autorización y o solicitud bajo la supresión del dato cuando el tratamiento, o sea, en que se le ha dado, no se respeten entonces los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Asimismo, la revocatoria y o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que el tratamiento, el responsable o el encargado del manejo de dichos datos han incurrido en conductas consideradas entonces como contrarias en primera instancia a la ley y a la Constitución Política colombiana. Y en el literal F decimos que acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Dentro de esta misma ley 1581 del 2012 con relación a la habeas data, tenemos en su artículo 9 la autorización del titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el tratamiento se requiere entonces la autorización previa e informada por parte del titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de una consulta posterior. En el artículo 17 se establece entonces cuáles son los deberes de los responsables de dicho tratamiento de datos personales, y entonces los responsables del tratamiento deberán cumplir los siguientes deberes
sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan pues la actividad. A. Garantizar al titular en todo tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. B. Solicitar y conservar en las condiciones previstas en la presente ley 1581 del 2012 copia de la respectiva autorización otorgada por el titular. C. Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud a la autoridad en sí otorgada. D. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad consideradas como necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento por terceras personas. E. Garantizar que la información que se suministra al encargado del tratamiento sea entonces veraz, completa, exacta, autorizado, comprobable y comprensible. F. Autorizar la información comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento de todas aquellas novedades respecto de los datos que pues básicamente o previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas consideradas como necesarias para que la información suministrada a este se mantenga entonces actualizada. En el literal G se establece entonces que rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del tratamiento. En el literal H tenemos entonces suministrar al encargado del tratamiento, según sea el caso, únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley 1581 del 2012. Literal I. Exigir al encargado del tratamiento en todo momento al respeto de las condiciones de seguridad y privacidad que se tenga de la información del titular. Literal G. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley 1581 del 2012 y en su literal K. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y en especial para la atención de consultas y reclamos. Tenemos entonces que se debe también informar en el literal L al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular una vez haya presentado entonces la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo. Literal M. Se dice que debe informar entonces a solicitud del titular sobre el uso de uso dado a los datos suministrados. En el literal N, informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan entonces riesgos en la administración de la información a los titulares. Y en el literal O, cumplir las instrucciones y requerimientos que para tal fin imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Pasamos entonces a lo que es el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Qué es el Registro Nacional de Bases de Datos? Pues básicamente el Registro Nacional de Bases de Datos es un directorio público de bases de datos con información personal sujetas a tratamiento que opera en el país, es decir, a nivel nacional. Lo anterior no implica que allí esté depositada ninguna base de datos. O sea, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hace la solicitud de que deben estar registradas dichas bases de datos como tal, no aplica que tenga que estar la totalidad de la información, sino simple y llanamente que hagan una relación sobre qué tipo de bases de datos son las que se encuentran manejando las empresas. Entonces, aquí pues básicamente se tiene que su finalidad, los canales que se han dispuesto para atender las peticiones de los ciudadanos, las políticas de tratamiento de datos personales adoptadas por parte de las empresas o entidades, el tipo de datos que básicamente contienen dichas bases de datos y las transferencias y transmisiones de información que de alguna u otra manera se realicen con los mismos. Pues decimos también que este registro funciona no solamente en Colombia, sino que pues también existe en otros países tales como España, Perú, Argentina y Uruguay.
¿Para qué sirve en esencia un registro nacional de bases de datos? El registro nacional de bases de datos lo que busca es dar a conocer la realidad de las bases de datos personales del país a nivel general, la cantidad de titulares y tipo de datos tratados, quién o quiénes están o son las personas encargadas de darle el tratamiento correspondiente, la finalidad y muy en específico lo que corresponden las políticas de tratamiento frente a aquellos datos que se están suministrando, pero también aquellos canales o mecanismos que se encuentran dispuestos por parte de las entidades encargadas de dicho tratamiento y recolección de datos para recibir entonces consultas, peticiones, cualquier tipo de quejas o reclamos entre estos aspectos y pues básicamente la utilidad principal que tiene ese registro nacional de bases de datos es crear conciencia a nivel nacional sobre el manejo adecuado que se le tiene que dar a la información contenida en las bases de datos. ¿A quién básicamente va a beneficiar el registro nacional de bases de datos? Entonces, pues en primera instancia beneficia a los titulares de estos datos que están siendo suministrados por parte de ellos mismos, quienes pueden consultar en ese registro nacional de bases de datos para establecer entonces, por ejemplo, aquellos canales de atención en los cuales pues ellos necesitan ejercer algún tipo de derecho frente a las entidades, ya sean consideradas públicas o privadas, como responsables estas del tratamiento de los datos que esos titulares han suministrado y quienes deben cumplir con dicho registro. O sea, es decir, yo tengo una empresa en la cual tengo toda esta información, he recolectado una información, tengo unos canales para tal, yo entonces tengo que tener unos canales como tal debidamente establecidos, por tanto, si no los tengo, pues estoy en pena de poder incurrir frente a algún tipo de sanción que me puede imponer entonces la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente, o sea, dentro de lo que corresponde a la parte de los beneficios, es la principal herramienta que tiene pues la Superintendencia de Industria y Comercio frente a un tema de supervisión para ejercer entonces la vigilancia sobre el manejo que se le están dando a esas bases de datos y garantizar de esta manera que el manejo y la administración de los datos personales que las personas de alguna u otra manera están ingresando o están otorgando se respeten los derechos, o sea, que tenemos como ciudadanos. ¿Qué es en esencia una base de datos personales? Aquí pues frente a esto se ha escrito muchísimo, o sea, si es una base de datos lo que yo puedo tener en mi teléfono celular, si es una base de datos que de pronto yo tenga en la administración de una copropiedad o demás, entonces decimos que pues básicamente es un conjunto organizado de datos personales, bien sean estos elaborados en medio físico, por ejemplo el papel, o un medio electrónico, como cualquier archivo en un formato de hoja electrónica, o es decir, Excel, y sin importar la cantidad de datos personales que contenga. Entonces, si usted tiene un solo dato registrado ante eso, pues ya básicamente es una base de datos. Entonces, por lo general y sin limitación alguna, las empresas tienen las siguientes bases de datos. O sea, a nivel general, usted como empresario, que va a tener siempre una base de datos en la cual se encuentra las personas relacionadas pues como empleados, aquellos que se consideran sus clientes y pues básicamente los proveedores o aquellas personas que les presten un servicio como tercero. Entonces digamos que de esto se tiene que ya tener en primera instancia un registro frente a la autoridad nacional competente, que sería la Superintendencia de Industria y Comercio, con relación a estas bases de datos primarias que tendrían entonces que en su haber cualquier tipo de empresa, sea esta de carácter público o jurídico. ¿Qué es un dato personal? Un dato personal, pues en esencia es cualquier información, ya sea vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas de carácter natural, determinadas o determinables, ya sea por su naturaleza, y esos datos pueden ser entonces públicos, semiprivados, privados o sensibles. Entonces, pues básicamente dentro de estos podemos tener los datos de identificación. Aquí tenemos lo que corresponde el nombre, apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo,
firma, nacionalidad, los datos pues representantes de lo que corresponde a la familia, una firma electrónica si se prefiere, otros documentos de identificación como lugar y fecha de nacimiento, lugar o fecha de muerte, la edad que tenga en ese momento la persona, la huella, que ya es un dato que vamos a ver más adelante, lo que corresponde a su ADN, iris, geometría facial o corporal, cualquier tipo de fotografías, videos o una fórmula dactiloscópica, el tipo de datos de identificación como voz, etcétera. Pueden ser también datos de ubicación, o sea, como los relacionados ya sea con la actividad comercial o privada, ya sea de aquellas personas o entidades en los cuales pues básicamente se indique la dirección, teléfono, correo electrónico, etcétera. Pero también existen unos datos de contenido socioeconómico, ya aquí tenemos el estrato social, propiedades de la vivienda, datos considerados como financieros, crediticios y o de carácter económico de las personas o entidades, datos patrimoniales, bien sea como bienes inmuebles e inmuebles, ingresos, egresos, inversiones, historias laborales, experiencia laboral, cargos, fechas de ingreso y retiro, aquellas anotaciones, llamados de atención, nivel educativo, capacitación y o historial académico de la persona como tal. Pero muy importante tenemos esto que es considerado con los datos sensibles. Y digo muy importante porque en algunas empresas o entidades ya se abusa un poco lo que corresponde a la recolección de lo que consideran son datos de carácter sensible. Entonces es importante hacer claridad sobre los mismos porque en la medida tal de que usted los recolecta, pues también va a tener que darle el correspondiente tratamiento. Entonces, ¿qué son datos sensibles? Datos sensibles son aquellos relacionados con la salud de las personas en cuanto a órdenes y relación de pruebas complementarias como de laboratorio, imágenes diagnósticas, endoscópicas, patológicas, estudios que se le hagan sobre cualquier tipo a la persona, diagnósticos considerados como médicos, generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, cualquier tipo de medicamentos y o tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, aquellos también relacionados con la pertenencia, escuchen bien, a temas de sindicatos. Esto es muy importante tenerlo porque a veces consideramos que no es un dato sensible, pero también, fíjense, correspondiente a organizaciones sociales de derechos humanos, religiosas, políticas y también aquellos datos relacionados con las convicciones religiosas, filosóficas, políticas que pueda tener la persona, pero también los datos de preferencia, identidad y orientación sexual que pueda tener el sujeto, origen étnico-racial, ojo con esto porque acerca del origen étnico-racial es un dato que se considera como sensible y también puede ser a veces colocado en algunos formatos, o sea que pueda tener la empresa para la recopilación de algún tipo de formato en específico que se tenga o algún tipo de registro. Entonces a veces tenemos en cuenta esto simple que puede parecer acerca del origen étnico-racial y eso ya da como tal para un tratamiento frente a lo que corresponde a un dato considerado como sensible. Pero incluye también, entonces, dentro de estos datos sensibles, aquellas personas relacionadas con la tercera edad o de menores de 18 años en condiciones de pobreza, datos sobre las personas en situación de discapacidad o con algún tipo de limitación psicomotora, auditiva o visual, también en condiciones de pobreza o personas relacionadas como víctimas de la violencia, etc. Ahora pasamos a lo que corresponde, pues, cuáles son dentro de estos referentes normativos relacionados con la atención y servicio al cliente. Hemos visto todo lo que corresponde, lo que es un derecho de petición, lo que es la parte del dato en sí, el dato, el manejo, el tratamiento que tenemos que darle de acuerdo a la ley de habeas data, pero también aquellos datos que de pronto nosotros como tal estamos recolectando o de alguna u otra manera estamos suministrando. Entonces, dentro de esto, pues, de los referentes normativos a nivel general,
tenemos lo que corresponde los sistemas de gestión de la calidad bajo la ISO 9001. Entonces aquí tenemos en esencia lo que corresponde un enfoque al cliente. Recuerden que nuestro diplomado está enfocado pues básicamente a la parte de atención y servicio al cliente en sí. Entonces el primer principio de la gestión de la calidad bajo la norma ISO 9000 del 2015 hace la siguiente declaración. Dice: el principal objetivo de la gestión de la calidad es satisfacer en gran medida aquellos requisitos implícitos y explícitos que tenga el cliente, y para tal debe esforzarse en el evento de superar las expectativas. ¿Las expectativas de quién? De aquel cliente. Entonces tenemos aquí unas palabras claves en las cuales pues hacemos mención de lo que son aquellos requisitos implícitos y explícitos que tenga el cliente, y como tal aquel esfuerzo que debe tener la entidad, ya sea jurídica o pública o en lo que hace referencia a personas naturales, de tratar de superar siempre las expectativas que tengan de nosotros aquellos clientes. Dentro de esto pues hay una justificación, y entonces se trata pues de lograr por parte de la organización que un éxito sostenido. Un éxito sostenido en la relación y la atención que nosotros le estamos brindando a dichos clientes. Ese éxito sostenido solo se alcanza cuando por parte ya sea de la actividad, empresa o negocio se logre entonces atraer, escuchen bien, y conservar la confianza de sus actuales o potenciales clientes, pero también de aquellas partes interesadas que para la empresa se consideren se encuentran relacionadas con el rol de negocio o actividad que se desarrolla. Entonces, yo voy a garantizar un éxito sostenido, tengo que trabajar para ello, pero para eso tengo que atraer y conservar siempre la confianza de quienes inicialmente lo que corresponde a nuestros actuales clientes, pero también tengo que proyectar quiénes van a ser aquellos potenciales, pero también tengo que tener en cuenta que dentro del rol de negocio que estoy desarrollando, quiénes son aquellas partes interesadas para que ese negocio o ese empresa pues tengan un éxito que sea sostenido en el tiempo. Esto pues bajo el entendido de que cada aspecto que se genera dentro de esa permanente interacción con aquellos que son considerados como nuestros clientes proporciona siempre y en todo momento pues básicamente una clara oportunidad de atraer y generar cada vez más valor para la relación con los clientes. Esto hagamos un énfasis aquí, y no quiere decir que esto pues le va a traer inicialmente más clientes, puede que sí, pero lo que se trata es siempre de generar valor dentro de esa relación permanente que se tiene entre cada una de las personas a las cuales son objeto de nuestra atención o prestación de servicio. Para lo cual mencionamos es necesario entender con total claridad la total de las necesidades actuales y futuras de aquellos considerados como nuestros clientes. Entonces es aquí donde empezamos a develar cuáles son aquellos requisitos explícitos e implícitos que tienen aquellos clientes, con el ánimo siempre de darles una adecuada prestación en los servicios. Aquí como punto tenemos que las partes interesadas, con lo cual se contribuye de manera sustancial a generar una cultura organizacional y propender siempre y de todo el momento por el éxito sostenido que tiene que tener una organización. Dentro de esto, o sea, la ISO pues que nos brinda, tenemos unos beneficios claves potenciales en los cuales pues tenemos lograr siempre y en todo momento un incremento de lo que es la relación del valor y percepción que tiene pues siempre el cliente de parte de nosotros, lograr un incremento en la percepción de la satisfacción que tiene nuestro cliente, mejorar lo que es la fidelización que tiene dicho cliente frente a la empresa, actividad o negocio, pero también lograr un incremento en el ciclo o repetición de ventas o de negocios. Hago un paréntesis aquí porque no solamente se trata de tener ese potencial cliente, sino de mantener ese cliente que tenemos en ese momento y de alguna u otra manera
empezar a generar un ciclo de ventas con él o una repetición de ventas o de negocios que se puedan estar dando con él mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en ese detalle, cuáles son los requisitos implícitos o explícitos que tenga el cliente, se van a determinar una serie de necesidades que este cliente en sí tenga, y aquí es donde nosotros vamos a lograr ese ciclo de repetición de negocio. No se trata simplemente de venderle una sola vez o de venderle por venderle, sino que tengamos siempre que ese cliente nosotros podamos cubrir con todas y con las expectativas que él tiene frente a la prestación de los servicios que como tal estamos ofreciendo. Lograr pues básicamente un incremento en lo que corresponde el nombre y reputación de la organización, lograr una ampliación e incremento de la base de clientes actuales, pues lógicamente clientes satisfechos traerán más clientes, lograr un incremento de las ganancias y utilidades, pues básicamente esa prestación de ese servicio o esa actividad o lo que la persona como tal desarrolle, pues le traerá un incremento en las ganancias y utilidades en la medida tal de que sepa hacer bien lo que corresponde su actividad o servicio, y lograr una mayor participación e incremento de la cuota de mercado. Es decir, usted se encuentra en un sector económico, en un nicho de mercado, el saber hacer, el tener ya unos parámetros completamente claros frente a lo que corresponde la atención y servicio al cliente, ese servicio que usted le pueda estar brindando, ese cumplimiento de esas expectativas que esa persona tiene, esa identificación de esas necesidades, pues lógicamente el saber hacer, el buen uso de todos estos recursos, pues le van a dar un incremento en lo que corresponde a la cuota y participación de mercado que tenga en su sector económico en particular. Aquí determinamos unas posibles acciones en las cuales pues básicamente como empresarios o como personas encargados de todo lo que corresponde a la proyección empresarial, tenemos que reconocer a todos y cada uno de los clientes, ya sean estos directos o indirectos de la organización, y de cómo estos pues reciben o perciben de alguna u otra manera los valores que nosotros como tal estamos ofreciendo. Se debe también dentro de esas acciones entender y comprender cuáles son las necesidades y expectativas que nuestros clientes tienen de manera actual, pero también cuáles son aquellas futuras necesidades que nuestros clientes puedan tener y aquellas potenciales que de pronto en el desarrollo tal de sus propias actividades, de aquellas actividades que tengan nuestros clientes, pues van a requerir. Aquí se deben relacionar entonces cada uno de los objetivos que tenga la organización directamente con las necesidades y expectativas que tengan nuestros clientes. ¿Qué establecemos? O sea, tenemos unos objetivos ya sea en el corto, mediano o largo plazo, y esto pues básicamente para eso nosotros tenemos que proponer y definir cuáles son las necesidades y expectativas que tengan nuestros clientes para que ambos pues estemos completamente alineados y se le pueda dar pues la resolución que merece. Comunicar también en debida forma cada una de las necesidades y expectativas que tenga el cliente, ya sea a través de la actividad, empresa o negocio que nos encontramos desarrollando, en el cual pues básicamente debemos evidenciar cuáles son aquellas necesidades y expectativas que tiene dicho cliente para poder saber exactamente entonces a qué nos tenemos que ceñir, qué es lo que ese cliente realmente quiere de nosotros, de qué forma nosotros le vamos a poder generar valor agregado y de qué forma también se lo vamos a comunicar a él, ya sea en la identificación de dichas necesidades o sea también en la solución que nosotros como tal le estamos dando en el desarrollo de ¿qué? De nuestra actividad, empresa o negocio. Y muy importante en lograr planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar siempre y en todo momento el respectivo soporte de lo que corresponden los productos y servicios que se encuentran ofrecidos para de esta manera entonces cumplir con aquellas necesidades y expectativas que tiene cada uno de nuestros clientes. También medir y realizar las respectivas acciones y seguimientos que se consideren entonces con relación a la propuesta de satisfacción que tienen esos clientes por parte de nosotros y tomar cada una de las respectivas acciones que se consideren entonces necesarias por parte de la organización. Me detengo aquí y
hago énfasis en que de pronto muchas empresas pues básicamente tienen unos departamentos de atención y servicio al cliente, pero finalmente no se encuentra cuando uno pues realiza algún tipo de auditoría de servicio al cliente en el cual no se miden y no se realizan esas respectivas acciones y seguimiento frente a aquella propuesta que se tiene de satisfacción al cliente, o pues básicamente se tiene lo que se considera por parte del empresario un servicio al cliente, pero no hace pues parte de aquellas acciones necesarias que se tiene frente a la satisfacción del cliente como tal, o eso no es lo que percibe finalmente el cliente como satisfacción. Usted como empresario puede tenerlo, puede creerlo, pero finalmente eso no satisface al cliente y tampoco, o sea, hay una medida real, un cálculo que nos permita saber si realmente se está logrando esa satisfacción de ese cliente en sí. Aquí se tiene también establecer y tomar acciones que se consideren pertinentes sobre cada una de las necesidades y expectativas apropiadas de las partes interesadas que se encuentran entonces relacionadas con la organización, como de alguna u otra forma estas también pueden afectar aquella satisfacción del cliente. Hablamos pues también de administrar y gestionar de manera proactiva las relaciones con los clientes de manera tal que se logre el éxito sostenido y la consecución por parte de la entidad de los objetivos que se tienen planeados, ya sea en el corto, largo o mediano plazo. Aquí se debe tener en cuenta que los clientes cada vez más satisfechos pues van a generar siempre y en todo momento compras, ya sean de servicios o productos, de manera repetitiva, o sea, donde hablamos en aquel ciclo del cliente en el cual pues vamos a tratar de venderle más con mejor calidad y por ende pues son menos susceptibles de realizar compras a una empresa, pues ya el cliente tiene una percepción frente a quién es aquel proveedor de aquel producto o servicio, pues nada le vale salir a probar frente a otro competidor si pues sabe que sus expectativas se encuentran completamente claras y logradas frente a los productos y servicios que por parte de nosotros le estamos ofreciendo. Con esto también, ¿qué se logra? Se logra entonces la lealtad y fidelidad por parte de ese cliente que comienzan a lograr clientes verdaderamente satisfechos y pues ese pues es el objetivo principal de todo lo que corresponde nuestra atención y servicio al cliente. Dentro de lo que corresponde la ISO 9000 tenemos también una serie de normas con relación a lo que es la familia de la ISO 10000 en las cuales pues básicamente estas son normas que van o llevan a la gestión de la satisfacción del cliente que de alguna u otra manera pues pueden aplicarse por parte de todo tipo de organizaciones y esto pues en esencia busca garantizar esa mejora continua frente a la experiencia que tienen nuestros clientes. Entonces, hago claridad, no solamente es hacer la implementación de lo que son la norma ISO 9001 en sí, sino también ir un poco más allá y empezar a gestionar todo lo que corresponde a estas normas de la serie ISO 10000 relacionadas con la gestión de la satisfacción del cliente. Para eso entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente estas normas de la serie ISO 10000, que para algunos de pronto son un poco desconocidas. Entonces, en esencia, estas normas pues básicamente proporcionan un marco adecuado e integrado para la correcta gestión y mejora la satisfacción de los clientes. Por tanto, decimos que son directamente aplicables a cualquier tipo de actividad, empresa o negocio, ya sea independientemente del tamaño de estas o de los productos o servicios que de alguna u otra manera pues estas actividades o negocios comercialicen, vendan o suministren y pues cada organización es entonces libre de elegir o aplicar ya sea a manera individual o de manera conjunta las normas de la serie de la familia ISO 10000 o si lo prefieren hacerlo pues como mencionábamos de manera individual. En sí pues básicamente las 4 normas de esta parte de gestión proporcionan o hacen referencia a lo que corresponde la gestión en la satisfacción del cliente, tratando entonces aspectos básicos relacionados con actividades de seguimiento, medición, pero también frente a la creación y manejo de aquellos códigos de conducta, cómo va a ser la forma de gestión de las reclamaciones y la resolución de aquellos conflictos considerados como externos.
Entonces, estas normas pues se considera que no son de carácter certificable, pero proporcionan a las organizaciones que las utilicen o que decidan realizar su implementación y puesta en marcha una sólida y orientación con relación a aquellos aspectos críticos considerados con la gestión de la satisfacción del cliente. Aquí pues se trata de ampliar de manera sustancial aspectos contenidos, como mencionaba también, acerca de la norma ISO 9001 en lo que hace referencia a la gestión de la calidad, es decir, vamos un poco más allá. Y en específico estas 4 normas de la serie ISO 10000 tratan 4 áreas o aspectos, cada uno diferentes la uno al otro, relacionados con la satisfacción del cliente, dentro de los cuales tenemos a la ISO 10001 en su parte de gestión de la calidad, satisfacción del cliente, y aquí hacemos pues énfasis en lo que corresponde a las directrices de los códigos de conducta. La ISO 10002, gestión de la calidad, satisfacción del cliente, vamos a tener unos parámetros relacionados con aquellas directrices para el tratamiento de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. En la ISO 10003, gestión de la calidad, satisfacción del cliente, vamos a tener aquellas directrices con relación a la resolución de conflictos de forma externa. Y en la ISO 10004, gestión de la calidad, satisfacción del cliente, aquellas directrices con relación al seguimiento y medición que se le tiene que dar, ya sea al tratamiento de las quejas, pero también de frente a la resolución de conflictos de manera externa que se tengan al interior de la organización. Entonces, a modo de resumen, dentro de la ISO 10001, en lo que hace relación a las directrices para los códigos de conducta, ¿qué se busca? O sea, con la implementación de un código de conducta ético, se busca entonces regular aquellos compromisos que tenga la organización y los deberes y organizaciones relacionados, ya sea con la entrega de productos o servicios, pero también con las reiteradas reclamaciones frente a productos que se tengan, a la gestión de la información del personal, de clientes, empleados, la publicidad y también aquellas obligaciones sobre cualquier atributos particulares, ya sea de aquel producto o servicio o de su rendimiento o desempeño. Entonces, estos códigos de conducta pues básicamente son aplicados al interior de la entidad como la forma ética en la cual nos tenemos que manejar para lo que hace relación a la prestación de nuestros servicios, pero la forma también en que los vamos a publicitar, la forma tal en que los vamos a entregar y también en la manera tal en la cual nos vamos a dirigir como personas al interior de nuestra entidad, a la forma en la cual nos debemos manejar frente a ese comportamiento ético que debemos tener. Asimismo, pues esto contiene una clara orientación sobre aquellos aspectos pues que se tienen con relación a lo que hace la parte de satisfacción del cliente. Dentro de la ISO 10002, en las directrices para el tratamiento de quejas, que es muy importante, pues básicamente esta es una guía que corresponde a la ISO 10002 sobre el diseño e implementación de procesos que se tengan al interior de la entidad para todo tipo de actividades comerciales o no comerciales, incluyendo aquellas relacionadas con actividades de comercio electrónico. Y pues básicamente esta ISO 10002, directrices para el tratamiento de quejas, busca en principio entonces tratar de orientar a aquellas organizaciones a lograr planificar, diseñar, operar y mantener procesos verdaderamente eficaces y eficientes para el tratamiento de aquellas quejas relacionadas con todo tipo de actividades o las que directamente le implican, ya sean comerciales, de ventas o de servicios, incluidas aquellas relacionadas con el comercio electrónico. Asimismo, pretende entonces la ISO 10002 beneficiar a la organización y a sus clientes en la que hace referencia a la presentación y trámite que se le da a esas reclamaciones, así también como aquellas partes interesadas pertinentes que tengan que ver con el tratamiento de quejas. La ISO 10003, las directrices para la resolución de conflictos de forma externa, aquí pues se realiza una propuesta conforme al procedimiento y tratamiento que de frente a la resolución de reclamaciones relacionadas estas con la resolución de conflictos con respecto a quejas ya sean relativas a productos, a servicios, que no hayan podido resolverse de manera satisfactoria
de manera interna, entonces aquí pues ya desborda un poco lo que corresponde el contexto de la organización, y esta norma pues básicamente ayuda a minimizar aquella insatisfacción del cliente derivada de aquellas quejas sin resolver. Hago una claridad, digamos que aquí, en esto lo que corresponde a esta resolución de conflictos de forma externa, se tiene que tener como dentro un procedimiento como tal que dentro de la ISO 9000 y con el alcance que nos da la ISO 10003 para la resolución de dichos conflictos, pero lo importante es tratar de darle siempre y en todo momento la resolución interna, o sea, que tenga una solución de manera inmediata a aquellos conflictos que se puedan presentar, pues de esta manera vamos a tener una mejor atención y servicio a nuestros clientes. Y por tanto, ya lo que corresponde la ISO 10004 hace énfasis en lo que corresponde el seguimiento y la medición frente al tratamiento que nosotros le estamos dando a estas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Entonces aquí pues básicamente nos proporciona una guía de cómo se debe seguir y medir el desempeño y la satisfacción del cliente en su actividad, empresa o negocio, y sobre todas aquellas acciones para aumentar entonces la satisfacción a nuestros clientes. De esta manera pues básicamente nos ayuda a determinar oportunidades de mejora de los productos, procesos y atributos relacionados con aquel valor que se le da por parte del cliente. Frente a tales acciones pues se trata entonces de fortalecer lo que corresponde la lealtad al cliente y ayudar a conservar aquellos clientes que pues tiene la organización. Ojo, esto no quiere decir que no esté implementado dentro de lo que corresponde la ISO 9001. Es ir un poco más allá, pero ya haciendo un énfasis en lo que corresponde la parte de seguimiento y medición, en específico de todo lo que corresponde a la satisfacción al cliente. ¿Por parte de quién? Por parte de la empresa, actividad o negocio, y busca siempre, pues básicamente en esencia, aumentar dicha satisfacción y aumentar las oportunidades que tenga pues básicamente la empresa de poder salir adelante, de poder crecer un poco más. El desafío en la implementación de lo que corresponde en estas guías que acabamos de mencionar, pues básicamente la mayoría de las organizaciones, incluso aquellas que se encuentran ya certificadas con algún tipo de estos sistemas de gestión de la calidad, como lo es la ISO 9001, pues tiene un enfoque reactivo frente a la gestión de la satisfacción del cliente, es decir, vamos a ir un poco más allá, y su principal función es reaccionar frente a aquellas peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que tengamos, y muchas veces pues trata pues de utilizar aquellas lecciones aprendidas para prevenir entonces una insatisfacción futura que se tenga por parte de nuestros clientes o nuestros asociados de negocios. Entonces los empleados como tal a menudo temen tratar siempre con clientes descontentos, pues no es la esencia de lo que me corresponde, por así decirlo a mí, sino que trato como de alejarme un poco de aquel problema o aquella solución que se vuelve un poco indelicada. Entonces, por lo tanto, la alta dirección entiende la importancia de fortalecer estos canales de una manera robusta para permitir siempre en todo momento la retroalimentación de nuestros clientes y en específico el seguimiento que pues básicamente se le está dando a ese tratamiento. Dentro de esto, pues básicamente se busca el apoyo y los esfuerzos acerca de lo que corresponde a la autoevaluación de una organización, es decir, lo vamos a hacer de una manera crítica, fomentar lo que corresponde a la transparencia sobre el desempeño de la organización con relación a la gestión de la satisfacción del cliente y también permite levantar siempre lo que corresponde a la moral interna, es decir, vamos a saber cómo resolucionar ciertos tipos de conflictos que se nos puedan presentar, vamos a tener unos procedimientos completamente claros, precisos y concisos sobre la forma en que le vamos a dar dicho tratamiento, por tanto, pues nos lleva a un nivel un poco superior frente a la forma en la cual nosotros vamos a poder darle el tratamiento a esa percepción que tenemos frente a ese conflicto que se nos pueda presentar. De esta forma también se logra demostrar el progreso y proporcionar pruebas frente al cumplimiento y desempeño, ya sea frente a proveedores y clientes, es decir, vamos a tener una trazabilidad frente a lo que el cliente tal nos pueda requerir en algún momento frente a la satisfacción que nosotros le estamos dando a nuestros clientes, y aquí también se logra entonces lo que corresponde a la gestión eficaz de la satisfacción del cliente, que pues básicamente es más
importante para aquella prosperidad que se busca a largo plazo, pues por parte de cualquier tipo de organización. Por nuestra parte, entonces, gracias. Damos con esto concluido nuestro primer módulo número 1, correspondiente a la parte de referentes normativos del diplomado Atención y Servicio al Cliente.